Buenas tardes, chicos. Les voy a explicar rápidamente cómo tendrían que haber completado este guía de aprendizaje que mandamos con la profesora Ana a octavos básicos. Primero, por favor, ser súper enfática en que completen esta parte, chiquillos. Para nosotras es súper importante que ustedes tengan en su guía su nombre, apellido, curso y fecha, porque ya a mí ya me han llegado guías con esos datos incompletos. Entonces, a partir del próximo lunes con la profesora Ana vamos a colocar en la pauta de revisión de todas las actividades que les vamos mandando la responsabilidad. Es decir, es responsabilidad de ustedes completar como corresponde la guía, ¿ya? Nuestra responsabilidad como docentes es guiarlos, nada más. ¿Ya? Yo no voy a andar colocando nombres en la guía porque eso no corresponde, porque es su responsabilidad. Bajando hacia la primera página de la guía, tenemos dos esquemas, este esquema de acá y este esquema que se presenta más abajo. El primero era para activar más o menos y tener claridad de que una de las primeras cosas para descartar un narrador dentro de un relato es el uso de la persona gramatical. Yo tengo que ser súper consciente de qué persona gramatical están usando los narradores. Tener en claro que es la primera forma de descartar, ¿ya? Recordar que ahí el narrador testigo es bien especial porque si bien utiliza la primera persona para contar el hecho del protagonista, utiliza también la tercera persona. Es el único narrador que en este caso es capaz de mezclar esas dos personas gramaticales. Después ustedes tienen la segunda forma de descartar más o menos qué narrador predomina dentro de una historia, que son obviamente las características individuales de cada narrador. Posteriormente eso abajo, nosotros tenemos los personajes y tenemos los personajes principales. Tenemos lo que es el protagonista y el antagonista, y ustedes deberían completar con sus respectivas definiciones o respectivas características. Luego tenemos la actividad número 2, en donde ustedes tenían que ir recordando en realidad más o menos los tipos de clasificaciones que tienen los personajes, que son tres. Y acá nosotros tenemos primero la relevancia, es decir, cuán importante es el personaje dentro de la historia. Y aquí tenemos sus correspondientes divisiones, asociadas a un ejemplo de una película animada. Después de eso tenemos el grado de evolución. ¿Cuánto es lo que cambia el personaje dentro de la historia? Si es un personaje que va cambiando, que va a medida que va realizando acciones o le ocurren cosas a este personaje, va cambiando o no. Si cambia es dinámico, si no cambia es estático. Y por último tenemos según complejidad, es decir, cuánto es lo que demuestra el personaje dentro de este relato sobre lo que va pensando. Si es un personaje que se caracteriza por demostrar mucho su pensamiento, es un personaje redondo. Si es un personaje que por lo general no se demuestra mucho cómo va pensando, es un personaje plano. Ahora a ustedes les tocaba más abajito completar esta actividad, pero con respecto a una serie o a una película que ustedes manejaran. Aquí lo importante no era solamente colocar el nombre del personaje, sino la explicación en sí. ¿Por qué este personaje es principal? Tengo que explicarlo acá. Nosotros le planteamos esta corrección con la película de Iron Man. Sí, eso sí, solo la primera, ya sin contar las otras películas que salieron. Entonces acá tenemos la misma división según relevancia, la importancia de los personajes, tenemos estos ejemplos respectivamente con sus explicaciones, ¿cierto? Si yo sé que Iron Man es el principal, tengo que ponerlo por qué, ¿cierto? Es protagonista, ¿cierto? Pues él es quien sufre este secuestro y es un hombre buscado por su inteligencia para construir armamento, ¿cierto? Él es a quien capturan, a nadie más. Y de ahí en adelante en la película todos los eventos giran en torno a este personaje, ¿ya? Y luego, obviamente, a medida que va pasando la película, él se transforma en este héroe.
Así lo tenían que hacer junto con los otros personajes, ¿cierto? Que van apareciendo en la película. Según grado de evolución, ¿puedo repetir al protagonista? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el protagonista se caracteriza por tener el mayor grado de evolución dentro de cualquier relato. No siempre es así, ¿ya? Pueden ser otros personajes, sí, pero generalmente es el protagonista quien sufre este cambio de evolución. Por lo tanto, tenemos nuevamente que el protagonista es un personaje dinámico, porque dentro de esta explicación con respecto a la película que les estoy colocando de ejemplo, tenemos a un personaje que en esencia siempre fue egocéntrico, muy narcisista, en ese aspecto nunca cambió, incluso hasta egoísta. Pero ¿qué es lo que cambia? Cambia el pensamiento de ser tan individualista. ¿Cómo es eso? Pasa a ser de un hombre de que se preocupa solamente de crear armamento y no le interesa quién lo adquiere, a ser un hombre que sí le importa ese aspecto, porque obviamente sufrió este secuestro y eso lo hace cambiar la perspectiva que tenía sobre el armamento en sí, que ya bien no va a ser un proveedor de armamento, sino que él va a construir su propio armamento de forma secreta, sin compartirlo a nadie, y ser él el responsable de este armamento, no otros. Entonces acá tenemos obviamente una evolución de un grado dinámico. Estático tenemos al amigo de él, este coronel, que no recuerdo lamentablemente su nombre, pero es máquina de guerra. Y él siempre se mantiene con un carácter bien serio y además actúa como soldado, es decir, él le ordenan algo y lo cumple. Después de eso tenemos la última clasificación que sería según complejidad y volvemos a repetir nuevamente al protagonista. Se repite la misma historia más arriba, es decir, que tenemos un personaje que aparte de ser dinámico, es decir, que cambia su actuar, también es un personaje que demuestra mucho pensamiento y análisis. Sigue él con su esencia o con su identidad de cómo es, pero él muestra mucho sus pensamientos dentro de esta película. Si bien a veces es bien impredecible este personaje, también demuestra que por algo está haciendo las cosas. Y lo mismo tenía que hacer con el personaje plano. ¿Ya? En este caso yo coloqué aquí a este hombre que sufre el secuestro igual con el protagonista, pero él nunca muestra mucho sus pensamientos, sí muestra mucha convicción, en el sentido de que él siempre trata de orientar al protagonista a hacer lo correcto, a luchar por su vida, y eso no cambia para nada, es más, les voy a matar la película si no lo vieron, pero yo creo que a estas alturas todos lo vieron, es más, este hombre lamentablemente muere y cumple su propósito, ¿ya? Por lo general los planos tienden a hacer mucho eso, son personajes como clave que entran en la vida de los protagonistas, cumplen un rol o una función en específico y después dejan de aparecer en la historia. Después de eso tenían que leer justamente un breve fragmento. No, miento, no es un fragmento, esto es un microcuento. Y aquí se nos relata más o menos una historia de cómo un hombre hace subir a una chica que estaba haciendo dedo en la carretera para que la lleve a un lugar en específico. Tenemos que posteriormente a eso la chica le va preguntando que si tiene miedo o no de recibir desconocidos, el tipo le dice que no, al final ella intenta imitar o emular a la muerte y finalmente nos damos cuenta que la historia da un vuelco y que el automovilista era la muerte, ¿cierto? Y que finalmente esta chica muere a medida de que este chofer dobla en una curva, ¿cierto? El auto se cae por un barranco y posteriormente muere esta muchacha, dándonos a entender como lectores que el conductor era la muerte. Después de eso, ustedes tenían que completar este esquema, ¿cierto? Ver quién era el protagonista, que obviamente era la muerte. Y después de eso tenemos acá el conflicto, que es esta niña que en cierto grado se burla o trata de fingir que es la muerte, sin saber que ella iba con la muerte. Entonces esto nos indica que obviamente
este elemento o esta circunstancia nos puede llegar a todos en cualquier momento. Ahora, ¿qué tipo de narrador es o qué se utiliza? Aquí puede haberles causado confusión, pero yo les digo inmediatamente que era el narrador omnisciente, pues sabe rasgos de pensamiento. Y esas están destacadas con rojo o, bueno, no con rojo, con amarillo dentro de la guía. Así que eso es más o menos como tendrían que haber identificado el narrador. Primero identificando la persona gramatical y después viendo las características propias de cada narrador. ¿Qué clasificación de personaje tiene la muerte? Tenemos una clasificación que en cierto grado lo podemos ver que es protagonista según importancia, ¿cierto? Es estático, no hay una evolución del personaje debido a que la historia se mantuvo su rasgo de seriedad y de intriga, y obviamente es plano porque en ningún momento demuestra pensamiento, ¿ya? No se manifiesta el pensamiento en sí. Todo es una acción de lo que hace la muerte. Desde subir a esta niña, desde mantener la conversación con la muchacha y posteriormente, en cierto grado, contribuir con su muerte, ¿ya? Eso es más o menos lo que tendrían que haber respondido en esta guía. Les doy las gracias, ¿cierto?, por su atención. Recuerden ser honestos al momento de responder, chiquillos. Estamos en una situación extraordinaria, por lo tanto necesitamos saber si ustedes están aprendiendo o no. Y para eso se requiere honestidad también. Los saludo, chiquillos, nuevamente. Espero que cada uno de ustedes esté bien en sus hogares, esté tomando las medidas necesarias con todo lo que está ocurriendo. Y nos vemos el siguiente lunes. Cuídense mucho. Adiós.